Saludo a todas las personas que ya se han conectado a este evento académico, convocado especialmente por la especialización en gerencia de empresas agropecuarias y la maestría en agronegocios de la Universidad de La Salle. Agradecemos a todos su asistencia. Me presento, mi nombre es Oscar Garavito, director de los programas de pregrado y posgrado en agronegocios de la Universidad de La Salle. La tarde de hoy vamos a conversar acerca de la transformación estructural en los sistemas agroalimentarios a partir de algunas perspectivas desde la innovación y las cadenas de valor, asuntos que definitivamente son abordados en nuestros programas de formación, para lo cual tenemos el gusto de presentar a Pablo Maclay, quien nos acompaña hoy desde Argentina. Pablo es economista con maestría en agronegocios y actualmente es candidato doctoral en la Universidad de Bonn, Alemania. Pablo es investigador en el proyecto denominado Transformación y Gobernanza de la Sostenibilidad en las Bioeconomías Sudamericanas del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Bonn. Es profesor e investigador en el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral de Argentina, institución amiga de la Universidad de La Salle en el campo de los agronegocios. Sus temas de investigación exploran cómo los procesos de cambio tecnológico vinculados a la sustentabilidad transforman las cadenas de valor agroalimentarias y a su vez cómo los productores agropecuarios construyen estrategias para adaptarse a estos cambios. Además, ha trabajado estudiando los procesos de innovación en diferentes campos, tales como la biotecnología, la tecnología en la agricultura y los alimentos y la energía renovable. A Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Pablo. Y bueno, a continuación, pues Pablo va a presentar sus ideas, sus reflexiones, las tendencias, los resultados alrededor del tema que nos convoca. Al final de la presentación de Pablo, vamos a dar la palabra al público a través de algunas preguntas que a lo largo de la intervención de Pablo pueden ir dejando en el chat. Yo voy a ir revisando y al final vamos a hacer algunas preguntas para Pablo y de esa manera podemos ir cerrando la actividad del día de hoy. Así que bueno, Pablo, adelante, bienvenido y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muy agradecido a la Universidad de La Salle, al Departamento de Agronegocios de la universidad y a vos por la invitación a hacer esta presentación, que en definitiva, bueno, es una presentación muy general de tendencias que están ocurriendo en los sistemas agroalimentarios, que resume en parte el trabajo que yo estuve haciendo como candidato doctoral en la Universidad de Bonn para mi doctorado y también parte del trabajo que hacemos en la Universidad Austral en Argentina. Con lo cual me parece que estas instancias siempre contribuyen a compartir y atender redes en Latinoamérica, lo cual es muy bueno. Y bueno, como yo decía, esta va a ser una presentación muy genérica. Yo estructuré la presentación en tres grandes puntos. Primero, hacer una síntesis sobre los principales desafíos que enfrentan hoy las cadenas agroalimentarias, las principales tendencias que están ocurriendo en las cadenas de valor agroalimentarias, em, cómo esas tendencias van generando modificaciones en las cadenas, en la forma en que las cadenas se estructuran, cómo van apareciendo nuevas estructuras en las cadenas y otras van cambiando, y después alguna cuestión más puntual sobre modelos de negocios, nuevos modelos de negocios que están apareciendo y nuevas tendencias. Y bueno, voy a cerrar un poco la presentación con algún tema vinculado a implicancias de investigación, de negocios y de política. Así que, bueno, voy con el primer punto, que tiene que ver con los desafíos que actualmente enfrentan las cadenas de valor agroalimentarias. Y aquí yo incluí cuatro desafíos, digamos, desafíos ambientales, sociales, tecnológicos y regulatorios. Yo creo que todos en algún punto conocemos y somos conscientes de estos desafíos, pero quiero hacer un resumen como para sistematizar bien puntualmente cómo esto impacta en las cadenas. El primer grupo de desafío tiene que ver con los desafíos ambientales.
Y esto está claro que claramente hay una tendencia de aceleración en toda la crisis ambiental. Esta noticia del diario de The Guardian lo que muestra es cómo el último septiembre que tuvimos muestra la mayor anomalía de temperatura respecto al promedio de los últimos 60, 70 años. Esto es claramente, claramente es indiscutible, está para quedar, llegó para quedarse, demanda respuestas. Bueno, este es el gráfico que les comentaba. Como el septiembre que ha pasado es el septiembre que muestra la mayor anomalía de temperatura respecto al promedio, pero esto es algo que no es solo de septiembre del último año, sino que es algo que viene pasando en los últimos 10 años. Claramente las tendencias medioambientales se están acelerando. Un paper reciente en Science Advances muestra también que no solo es el cambio climático y la concentración de gases de efecto invernadero, sino que hay otros límites planetarios que se están transgrediendo, que tienen que ver con la biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, el agua, muchos aspectos biológicos que ya hoy están vulnerados y que demandan acción. Pero además estos desafíos medioambientales tienen a su vez, y acá voy al segundo punto, desafíos sociales, porque estos desafíos, como muestra este paper que yo estoy incluyendo acá, todas las referencias están en la presentación y después la presentación la podemos compartir, no hay ningún problema. Em, esto, digamos, los procesos de cambio climático y de calentamiento tienen más impacto sobre regiones menos desarrolladas, lo cual en el largo plazo lo que va a hacer es, va a tender a aumentar esas diferencias regionales y a aumentar la inequidad. Además, esto también está muy mostrado por la literatura, yo acá puse un ejemplo, pero hay otros trabajos que muestran esto, es esto impacta severamente sobre las posibilidades de producción agrícola, impacta sobre la productividad agrícola, lo cual también vulnera bastante a poblaciones que sufren de inseguridad alimentaria y si ustedes se fijan ahí, digamos, claramente lo que se suele llamar el sur global se va a ver claramente afectado por estos cambios de temperatura y por el impacto en los rendimientos. Bueno, y esto es de esperar en distintos escenarios. O sea, en todos los escenarios posibles, el cambio en la temperatura, el cambio en las condiciones de suelo y clima que plantea la aceleración de la crisis climática genera una pérdida de rendimiento en la posibilidad de producir alimentos. Además de esta crisis ambiental que tiene sus implicancias sociales también y que va a acelerar tendencias sociales en la desigualdad, en la inseguridad alimentaria, nos encontramos también con los desafíos tecnológicos. En esta lógica de aceleraciones que estamos viendo, otra cosa que se está acelerando es la tecnología. Y a mí me gusta hablar de tres campos distintos que se están acelerando rápidamente, que tiene que ver con la biologización y todos los avances que hoy tenemos en la edición génica, la biología sintética y todo lo que tiene que ver con la biotecnología. La digitalización, que es la posibilidad de contar con información muy rápida, de mucho volumen, muy abundante y en todo momento, y la inteligencia artificial que bueno, hace ancla en ese uso gigante de datos para generar distintas aplicaciones, automatización, etc. Hay una convergencia entre estas tecnologías se refuerzan mutuamente y de hecho hay quienes hablan de una quinta o incluso sexta revolución industrial. O sea, la cuarta revolución industrial tenía que ver con el Internet de las cosas, la digitalización, los sistemas electrónicos, las tecnologías de almacenamiento en la nube. Y hoy ya estamos pasando a una nueva etapa que tiene que ver con esta convergencia entre la ingeniería y la biología,
que nos está acelerando el cambio tecnológico y que demanda respuestas. De hecho, acá tomé un extracto de Carlota Pérez sobre el concepto de una revolución tecnológica, que se define como un conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que conforman una gran constelación de tecnologías independientes, un clúster o clúster de un sistema de sistemas. Es decir, la característica que tiene una revolución tecnológica es que se da con tanta profundidad y en tantos niveles y en tantos sectores que cambia un poco el paradigma productivo. Y eso es lo que hoy estamos viendo, al menos, no sé si incipientemente, pero es la tendencia que se está viendo. Y además, el último punto que yo planteaba era el tema regulatorio. Y el tema regulatorio con el tema ambiental y el tema social, el tema regulatorio en las cadenas de valor agroalimentaria también está cambiando y se está volviendo cada vez más complejo. Por ejemplo, Alemania recientemente sacó una ley que tiene que ver con el due diligence para el compliance empresarial, donde las empresas tienen que presentar ciertos informes y reportes. O sea, todas las empresas que tengan operaciones registradas en Alemania están obligadas a presentar un conjunto de reportes donde demuestran el cumplimiento de, por ejemplo, cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo en las cadenas de valor. Y lo mismo la Unión Europea también ha sacado recientemente una nueva iniciativa vinculada a la deforestación que va a entrar en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2024, si no me equivoco, pero que también va a demandar que todas las cadenas de valor puedan demostrar que ninguno de los productos de los cuales se han nutrido hayan venido de áreas que hayan sido deforestadas, sometidas a cambio de uso del suelo de 2020 en adelante, lo cual también va a demandar una serie, o sea, estos cambios en la demanda va a demandar una serie de cambios en la forma en que se dan los negocios en las cadenas, en la forma del governance, en cómo se da la escalada hacia atrás y en cómo las empresas van a virar cada vez más el compliance con estos temas. Con lo cual, hay cambios, como ustedes pueden ver, en todos los niveles y hay cambios que son acelerados en todos los niveles que estuvimos hablando. Ambiente, cambios sociales, cambios tecnológicos y cambios regulatorios que están generando una especie de revolución en nuestras cadenas de valor agroalimentarias. Y la pregunta es, ¿cómo se están transformando las cadenas agroalimentarias ante estos cambios tan acelerados? A mí me gusta usar este marco metodológico, teórico de Frank Giles, un profesor de la Universidad de Manchester que se usa mucho en ciencias sociales para explicar los procesos de innovación y cambio tecnológico. Una de las cuestiones que vemos es que la aceleración tecnológica transforma las relaciones institucionales, de poder y de governance a lo largo de las cadenas. Y aquí lo voy a ir comentando como por parte. Este marco, digamos, tiene como tres niveles. Por eso se llama, ustedes a veces lo van a escuchar, como un multilevel perspective. O sea, hay un nivel sociotécnico que es lo que sería el contexto exógeno, ¿sí? Es el conjunto de presiones sociales que existen en una determinada sociedad o en un determinado régimen y que tiene que ver con mucho de lo que hablamos, y con todo este conjunto de presiones que se están dando y que demandan cambios. Eso hace que al nivel de las innovaciones empiecen a surgir un conjunto de innovaciones que están vinculadas a responder a esas demandas. En este caso estamos viendo muchísimas empresas, muchísimas startups que están trabajando en soluciones digitales, en soluciones de inteligencia artificial, soluciones geoespaciales, soluciones con el uso de biomasa para hacer las cadenas de valor más sustentables. Ahora bien, hay un nivel intermedio, que es el nivel sociotécnico, que digamos es el que después permite o no que estas innovaciones se consoliden. Hay algunas innovaciones que ustedes vendrán aquí, vendrán en una cierta dirección y se consolidarán como el nuevo régimen, o habrán algunas
innovaciones que simplemente caigan y no sigan esa tendencia, y que esto tiene que ver con cómo está estructurada, cómo están estructurados los poderes institucionales, políticos, económicos, culturales, sociales, las preferencias de mercado. Esa configuración crea una especie de lock-in en el sistema que genera una cierta resistencia al cambio. Cuando todo eso otro cambia, es decir, las reglas de juego, las reglas del governance, las reglas políticas, los mecanismos industriales, los mecanismos científicos, es cuando ese nuevo conjunto de tecnologías logra consolidarse y logra convertirse en el nuevo régimen. Y eso es un poco lo que estamos viendo y eso es un poco lo que quiero discutir. Tenemos un conjunto de presiones ambientales, sociales, regulatorias, tecnológicas que están ocurriendo en las cadenas, y a la vez tenemos un conjunto de respuestas que tiene que ver con la innovación. Cómo esas respuestas en la innovación van generando a su vez cambios en la forma en la que están estructuradas las cadenas y cómo las cadenas de valor van adaptándose a esta nueva realidad de las nuevas tecnologías. Eso es lo que voy a discutir ahora en breve. Si nosotros pensamos en una estructura típica de una cadena de valor alimenticia, no está muy lejos de esto. Esto lo armamos para uno de los trabajos que hice en mi doctorado. Y, digamos, tiene una estructura lógica que va desde los insumos para el agro, las operaciones agropecuarias, las producciones en finca, campo, la producción de alimentos, el comercio de productos frescos, digamos, el procesamiento y empaquetado de alimentos, y después tenemos la parte de delivery retail, que puede ser también food service, y el consumidor final, y después tenemos un conjunto de operaciones que son un poco transversales, que tienen que ver con la gestión de la logística, la gestión de los servicios financieros, la gestión, por ejemplo, de los desperdicios o las pérdidas alimentarias, la trazabilidad, la información, que esas son funciones que se van cumpliendo a lo largo de toda la cadena, no corresponden solamente a un segmento de la cadena. Entonces, tenemos segmentos upstream, midstream y downstream. Y la cuestión es que en esta cadena típica que uno podría plantear de valor, siempre con sus matices, obviamente porque no es en todos los casos igual, pero siempre con sus matices, nosotros los que vemos son tecnologías que están cambiando cada uno de los segmentos. O sea, en el upstream, lo que estamos viendo a nivel productor y a nivel insumos, estamos viendo un crecimiento en todas las aplicaciones que recolectan datos y proveen información al nivel farm, digamos, al nivel productor. Estamos viendo aplicaciones de robótica, tanto para detección temprana, por ejemplo, de malezas, de hongos, como también aplicaciones, es decir, robots, por ejemplo, para cosecha. Todo lo que tiene que ver con ganadería de precisión, los insumos biológicos, la nanotecnología, la adición génica para cultivo, que promete bajar los costos de tener nuevos traits de semillas, y así una promesa de incremento de la productividad. Después tenemos en el nivel midstream, tenemos todo lo que se conoce como agribusiness marketplaces, que son básicamente el e-commerce de productos de agroinsumos o de productos frescos, por ejemplo, que lo que hacen es cumplir una función de desintermediación, el packaging sustentable, los bioplásticos, todo lo que tiene que ver con alimentos enriquecidos, o lo que se llaman los functional foods, la agricultura celular, que permite tener aplicación, por ejemplo, la creación de proteínas en laboratorio, las plant-based food, y después en el downstream tenemos todo lo que tiene que ver con el last mile delivery, el food service digital, toda la automatización de los supermercados, y además a esto le agregamos todas las empresas que están generando agri-fintech, aplicaciones de agri-fintech, por ejemplo, acercando capital y financiamiento a los productores agropecuarios. Em, Todo lo que tiene que ver con el blockchain para la trazabilidad, la automatización de procesos logísticos. O sea, en el segmento que uno mire la cadena, está pasando algo tecnológicamente. Eso es lo que quiero mostrar con por ahí esta slide. Y en todos los casos siempre empiezan innovaciones a nivel nicho y se van adoptando de a poco. De hecho, este es
un gráfico que me gusta mucho de unos colegas de Brasil, que ellos hablan de ya la agricultura 6.0, donde dicen, bueno, la agricultura 4.0 y 5.0, que tenía que ver con toda la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, los drones y todo esto, ahora ya empezamos a tener una nueva agricultura que además de todo eso agrega, por ejemplo, la regeneración, los sistemas de producción regenerativos, de los cuales vamos a hablar más adelante, todo lo que tiene que ver con lo biológico, los créditos de carbono, la intensificación de la producción, producciones más colaborativas. Y además, otra cosa que estamos viendo y que esto lo analizamos con unos colegas de Bonn para el doctorado, es cómo cambian las estrategias de las empresas tradicionales de agronegocios, o sea, lo que habitualmente se conocen como las empresas incumbents, ¿no? Las empresas multinacionales que son las que en cada etapa van fijando las reglas de juego de las cadenas. Y estas empresas están cada vez más mirando qué está pasando a nivel tecnológico y están invirtiendo en tecnologías que potencialmente después van a utilizar en sus operaciones. Y acá nosotros identificamos estrategias más de upgrading, donde acá las compañías invierten en tecnologías que les permiten mejorar su propia práctica, o sea, su propia práctica habitual, o que les permiten mejorar su core business. Por ejemplo, compañías de agroinsumos que están invirtiendo en agribusiness marketplaces, compañías de agroinsumos que invierten en tecnologías de precisión. Después tenemos estrategias más vinculadas a la adaptación, donde, por ejemplo, los líderes de proteína animal en el mundo están invirtiendo en proteínas alternativas, en plant-based o agricultura celular, o lo mismo en las compañías de insumos químicos, están trabajando, invirtiendo y haciendo alianzas con empresas de bioinsumos. Y después tenemos otras estrategias que tienen más que ver con una estrategia de inversión y de portfolio que tienen que ver con la diversificación. Pero lo cierto es que están cambiando las estrategias de las empresas incumbent que están empezando a mirar a todo este universo de startups y de empresas de base tecnológica que están generando este tipo de tecnologías. Entonces acá lo vemos cómo estas empresas van invirtiendo. Acá puse algunos ejemplos de noticias donde, como les decía, una gigante como Tyson Foods invierte en el negocio vegano, lo mismo Fonterra, una de las líderes, la cooperativa neozelandesa, una de las líderes en producción láctea, invierte en dairy free protein, en animal free dairy protein, o sea, Bayer invirtiendo en bioinsumos, bueno, y la inversión en los marketplaces. Está cambiando la configuración de las cadenas. Y además tenemos a nuevos actores también, que son las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas hoy por hoy tienen un rol que jugar en las cadenas de agronegocios. Hace 30 años, una empresa tecnológica en agronegocio tal vez se limitaba simplemente a proveer el sistema operativo que usaban las empresas de comercio de granos. Y hoy estas empresas están jugando en el core de las estrategias productivas porque tienen el know-how y el software para justamente la inteligencia artificial, la digitalización, los drones, la robótica, etc. Entonces, lo que vamos a tener son, primero, cadenas más cortas y potencialmente más integradas. Es decir, las cadenas se van a desarbitrar, pero además este rol que están jugando las empresas tradicionales del negocio, lo que va a hacer es que haya cada vez más alianzas estratégicas. Tenemos este cambio estratégico de las firmas tradicionales, estos nuevos actores que vienen a las cadenas y reconfiguran las cadenas. Además tenemos, bueno, como decía, aceleración en la oferta tecnológica, y esto demanda nuevos desafíos organizativos también de parte de los productores, en el sentido de encontrarse primero con más oferta tecnológica y de tener que ver qué es lo que sirve y qué es lo que no, qué es lo que adoptar y qué es lo que no. Y eso demanda desafíos organizativos. De hecho, por ejemplo, otro desafío que tenemos en América Latina también, estos son números vinculados al venture capital, es decir, el capital de riesgo financiando startups, digamos, a nivel global y en América Latina. Si ustedes se fijan a nivel global, en 2022, el monto que fue a financiar startups de AgriFood Tech fue alrededor de 30 billones de dólares, sobre 445 billones de dólares. Es decir,
todo lo que tiene que ver con las tecnologías del agro todavía está por detrás en lo que tiene que ver con el interés del venture capital. ¿Por qué? Porque, bueno, son tecnologías más complejas, son tecnologías que tienen otros tiempos y muchas veces estos fondos buscan generar ganancias un poco más certeras o un poco más de escalabilidad muchas veces en lo que invierten. Y después tenemos también en América Latina que de estos 29 billones que se invirtieron, solamente 1.7 billones o 1.700 millones de dólares vinieron para América Latina, lo cual quiere decir que en la región también tenemos una oportunidad para todo el universo de empresas generando tecnologías para el agro, de poder subirse mejor, más organizadamente a esta ola de venture capital. Y eso es un desafío no tanto para los productores desde la demanda, sino más bien desde la oferta. Y además, digamos, más allá de esto que yo, de todo lo que les estuve comentando, también hay otra cuestión que es que las cadenas agropecuarias ya no son solo de alimentos. O sea, ya no podemos hablar de cadenas de alimentos por el rol que cumple la biomasa en todo este juego y la cantidad de nuevas aplicaciones que tenemos a partir de la biomasa. Entonces, tenemos hoy, fíjense, bioenergía, biomateriales, biofarmacéutica, nutracéutica, donde lo que tradicionalmente era alimentos, hoy ha cambiado a un concepto de agricultural raw materials o biomasa agrícola, y después a partir de esa biomasa se van generando distintas aplicaciones. Y esto genera a la vez nuevos modelos de negocio y nuevas maneras de estructurar las cadenas. Esto también surge de un trabajo que hicimos en la Universidad de Bonn, donde nosotros lo que estamos viendo es, estamos pasando de industrias biobasadas tradicionales, que eran las industrias que conocemos, la industria de la madera, del papel, del alimento, de las fibras, a una lo que nosotros decimos un upgrading, donde se va incrementando el valor ambiental de esos servicios y el valor económico. Es decir, vamos generando cada vez aplicaciones de mayor valor económico con una menor necesidad de biomasa. ¿Por qué? Por el nivel de potencia que tienen las nuevas biotecnologías. Entonces, ustedes saben, de hecho, que una de las cuestiones más críticas con el tema de la biomasa tiene que ver con el volumen y el cambio en el uso del suelo, y muchas veces el incremento en los requerimientos de la biomasa es algo que está cuestionado, con lo cual, digamos, a medida que podamos ir usando más eficientemente la biomasa y generando más valor económico en menos volumen, es mucho mejor. Y eso es lo que está pasando. em, y en ese sentido, las características que tiene el proceso de innovación se refleja o se ve reflejado o tiene una doble influencia en cómo las cadenas de valor se organizan. Les pongo un ejemplo. Tecnologías que tienen más riesgo eh, porque son menos conocidas, es muy difícil que una empresa por sí misma en su departamento de I+D las pueda desarrollar de punta a punta. En general, las tecnologías que son más novedosas, que tienen más riesgo, van a requerir algún tipo de alianza estratégica, de asociatividad o de inversión en una startup, como les estuve comentando. O, por ejemplo, aplicaciones, si pensamos en biomasa, aplicaciones que requieren biomasas no tradicionales, que no son las tradicionales alimenticias, sino que son, por ejemplo, algunas pasturas energéticas, por ejemplo, u otro tipo de biomasa que tiene alguna especificidad, ya las empresas no la pueden salir a comprar en el mercado, sino que eso requiere generar algún tipo de contrato, por ejemplo. Entonces eso va cambiando también la forma en que las cadenas se van estructurando. Acá nosotros, por ejemplo, ponemos distintos ejemplos, distintos modelos, y este es un trabajo que está disponible en la red en formato preprint. Nosotros ponemos acá distintos modelos de cadenas de valor que nosotros vemos relacionadas, no exclusivamente con lo agroalimentario, pero sí con la biomasa en este concepto más amplio que yo estoy hablando, que no es exclusivamente alimentos. Entonces nosotros tenemos distintos modelos de organizar transacciones. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un modelo como el modelo 1,
donde es un modelo más lineal tradicional. Tenemos un productor de biomasa, que por ejemplo puede ser un productor de soja o de maíz, un actor que hace el procesamiento, que puede ser una empresa biocombustible, por ejemplo, un biocombustible de primera generación. Después tenemos la aplicación a nivel industrial, por ejemplo, una refinería de petróleo que hace una mezcla entre el biocombustible y la gasolina. Y después tenemos los usuarios finales. Este sería como un modelo que es el modelo más tradicional. Después tenemos otros modelos, por ejemplo, donde acá tenemos modelos más asociativos, donde hay productores que se asocian y para darle más valor a esa biomasa, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina con productores de maíz que se han asociado como para poder generar más valor en ese maíz y producir, por ejemplo, biocombustible. O tenemos modelos como el número 3, donde, por ejemplo, hay una empresa que tiene una aplicación industrial que produce, no sé, algún producto, vamos a suponer jugo de naranja, y tiene la cáscara de naranja como residuo y decide generar con eso una aplicación a partir de un concepto de biorefinería, por ejemplo, agregando valor en esa biomasa, ¿sí? Estos primeros tres modelos están muy vinculados a la biomasa. Después hay otro grupo de modelos que nosotros planteamos que son modelos tipológicos del tipo de cadena de valor que nosotros estamos viendo, donde ya eh, empezamos a ver empresas de biotecnología involucradas y empezamos a ver una mayor complejidad tecnológica, como por ejemplo acá, donde nosotros ponemos el ejemplo de los biocombustibles de segunda generación o los bioplásticos, donde ya la aplicación que uno puede hacer con esa biomasa requiere una mayor complejidad y requiere una asociación con, por ejemplo, una empresa de biotecnología. Lo hemos visto con los biocombustibles de segunda generación, por ejemplo, en Brasil, donde hay empresas químicas asociadas con empresas de biotecnología. O, por ejemplo, en estos casos donde ya la biomasa no es tan importante, sino lo que es más importante es más la biotecnología y cómo esa biotecnología llega al usuario final. Yo acá puse algunos ejemplos, por ejemplo, acá todas las aplicaciones vinculadas a la biología sintética. Acá ya la biomasa no es tan relevante, la biomasa entra en la función de producción como un catalizador, pero son aplicaciones de bajo volumen, y después lo mismo pasa con todas estas aplicaciones, donde en realidad son aplicaciones puramente biotecnológicas, como por ejemplo los bioinsumos o los nuevos seed traits, digamos, las semillas enriquecidas, etcétera. Y esto lo que va generando, no me voy a detener mucho en este gráfico, pero básicamente a medida que nos movemos en esta imagen, desde el modelo 1 al modelo 6, lo que vamos viendo es, primero, mayor complejidad tecnológica, mayor complejidad en la innovación, mayor intensidad de innovación, y después lo que vamos viendo es que va bajando el volumen de biomasa necesario, con lo cual en general las externalidades ambientales tenderían a bajar. Pero además esto va siendo más complejo a medida que nosotros nos movemos de izquierda a derecha en todo este gráfico. Lo que vamos teniendo va siendo cada vez más necesidad de generar alianzas estratégicas, de generar colaboraciones, de generar integración en las cadenas, integración vertical, porque ya los procesos de innovación se vuelven tan complejos que ya una sola empresa no lo puede hacer. Por ejemplo, vuelvo al anterior. Acá, en estas tecnologías, por ejemplo, tecnologías para producir biocombustibles de segunda generación o producir biogás, por ejemplo, son tecnologías más bien maduras, es decir, los desafíos tienen que ver más con lo organizativo, es decir, cómo organizo este negocio, cómo genero la recolección de la biomasa de una forma eficiente, cómo me asocio con mis vecinos para poder agregar valor, por ejemplo, a residuos de la cosecha de maíz o cualquier otro residuo. En cambio, a medida que nos vamos a modelos más biotecnológicos, empezamos a tener otros desafíos que tienen que ver con cómo financiamos la innovación, cómo generamos capacidades que no tenemos internamente en la empresa. No es lo mismo producir biocombustible de segunda generación, de primera generación, que producir, por ejemplo, carne artificial, o producir algún ingrediente o cosmético a partir de biología sintética. Claramente no es lo mismo, no requiere los mismos procesos. Entonces lo que estamos viendo es una transformación donde cada vez más vamos a empezar a tener actores tecnológicos
en las cadenas. Bueno, esto, generando todo este tipo de aplicaciones, compartiendo conocimiento. Y esto a su vez, todos estos cambios, también esta intensidad, esta mayor intensificación tecnológica va generando a su vez nuevos desafíos sociales. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Primero es que el acceso a nuevas tecnologías, es decir, que todos podamos acceder, tanto los consumidores finales como los productores. Y por ejemplo, el caso de cuando fue el COVID y el caso de las vacunas ARN mensajero, que es un avance biotecnológico, había consumidores que no querían aplicarse la vacuna porque tenían desconfianza y a la vez había regiones del mundo donde las vacunas ni siquiera llegaron. Y eso es un riesgo que siempre suele pasar con estas nuevas tecnologías. ¿Cómo garantizar el acceso? ¿Cómo garantizar la inclusión de los smallholders en las cadenas globales de valor? Porque a medida que todos estos requisitos se vuelven más complejos, a medida que hay más complejidad tecnológica, a medida que las empresas van teniendo más requerimiento con su biomasa, hay productores que pueden quedar afuera o mismo ser los propios productores los que tengan que generar el cumplimiento con el compliance ambiental y hacerse cargo financieramente de ese cumplimiento, haciendo inversiones o cambiando la forma de producción, con lo cual hay un serio riesgo de que esos costos de compliance ambiental se trasladen hacia abajo en las cadenas de valor. El tema de la concentración industrial también es un tema porque en definitiva lo que nosotros tenemos es que vamos a necesitar de las empresas grandes y estas empresas grandes son las que fijan las reglas en las cadenas y bueno, cómo generar procesos de competencia va a ser un desafío. Y lo mismo la división del trabajo en las cadenas globales de valor, que acá hay un riesgo también, históricamente fueron por ahí los países del norte o los países más desarrollados los que tenían el desarrollo de las patentes, por ejemplo, y en general los países del sur eran los que quedaban más vinculados simplemente a la producción de biomasa o de alimentos o producción primaria. Y bueno, aquí hay un desafío interesante que es cómo hacer para los países de la región, para nuestros países de América Latina y del sur, cómo hacer para poder generar también tecnología, ¿verdad? Y bueno, finalmente, en el último tramo de mi presentación, quiero meterme un poco en los nuevos modelos de negocios y dar algunos ejemplos. Hay como tres tendencias. Yo hablé de biomasa y biotecnología, pero hay una tercera tendencia que ahora la voy a comentar. Desde la biomasa, claramente América Latina tiene capacidad para producir biomasa y la biomasa tiene que ser producida de una manera sostenible y además hay disponibilidad también de desechos agrícolas y desechos agroindustriales, es decir, hay biomasa para generar valor. Desde la biotecnología, claramente la biología sintética y la edición génica se ponen a la cabeza como los caballitos de batalla de estas nuevas cadenas de valor a nivel tecnológico y estamos teniendo la capacidad de replicar en un laboratorio procesos que antes solo se hacían en la naturaleza que es todavía muy caro, que todavía no es escalable, es completamente cierto, pero es cierto que está pasando también, y que, bueno, hay que ver en qué medida hay leyes de Moore también en la biotecnología y el costo de producir esto va a ir bajando con el tiempo. Y después también hay una perspectiva más socioecológica, donde cada vez más se está valorizando la biodiversidad y aquí América Latina tiene un juego importante para jugar en esto. Y lo mismo el tema de las prácticas regenerativas, es decir, hay una vuelta a cierto modelo de producción regenerativo de bajo impacto que también es muy interesante. Entonces yo voy a mencionar algunos ejemplos vienen de Argentina, que es la realidad que más conozco, pero digo, son ejemplos que se pueden ver en todo el mundo. Si pensamos en modelos intensivos en biomasa, los modelos de biocombustible de primera generación, la integración de energía y alimentos, esto, digamos, a partir de maíz, soja, caña de azúcar y otros aceites vegetales.
Esto va a seguir teniendo mercado, definitivamente. Em, lo mismo, todo lo que tenga que ver con bioenergía. Acá puse, por ejemplo, algunos feedlots en Argentina que están integrados con la producción de biogás y de electricidad a partir de biogás. Em, Claramente valorizar los residuos es como la instancia más sostenible que podemos generar en todas las cadenas de valor, generar nuevos usos para esos residuos industriales que hoy se generan. Después, el caso interesante, donde ya empieza a haber un mix de biomasa y biotecnología, tiene que ver con, por ejemplo, los biocombustibles de segunda generación y el SAF o el HVO, que son los combustibles basados en aceites vegetales que se están usando para aviación y también, por ejemplo, en las carreras de autos, en Fórmula 1, también se están viendo aplicaciones de este tipo. Bueno, todo lo que son bioplásticos y biopolímeros de primera y segunda generación. Acá yo les puse algunos ejemplos de algunas empresas como Avantium, que ha desarrollado esta tecnología EXI, Matter-B, que es un bioplástico biodegradable, todos los bioplásticos de Total y Corbion, la tecnología Lumini desarrollados a partir de caña de azúcar. Ahí les puse algún ejemplo de Colombia también, vi que recientemente que están tratando de hacer algunas aplicaciones con yuca. Siempre es muy complicado porque todavía el costo de los plásticos fósiles es muy barato en relación a los bioplásticos, con lo cual generar sostenibilidad económica para estos productos siempre es un desafío. Bueno, también mixto entre biomasa y biotecnología, todo lo que tiene que ver con los plant-based y todo lo que tiene que ver con la producción de insectos para para consumo humano y consumo animal, todo lo que tiene que ver con harina de insectos o proteína de insectos. Todo lo que tiene que ver con la biología sintética para producción de proteínas sin animales. Acá les puse algunos ejemplos de empresas que están trabajando en esto. Todo lo que tiene que ver con lab grown y todos los alimentos sintéticos, en pollo, huevos, carne, lácteos. Los insumos biológicos también para incremento en productividad agrícola, que esto es algo, también es una tendencia que viene muy, muy fuerte, con muchos desafíos para la escalabilidad, pero que claramente todas las empresas están mirando esto, todos los productores están mirando esto para poder bajar la cantidad de insumos químicos que se usan en la producción. Y bueno, finalmente todos los modelos que tienen que ver con lo regenerativo, el enfoque más agroecológico local, vinculados a la regeneración, y todos los procesos vinculados también al aprovechamiento de la biodiversidad. Se está hablando en Brasil de la Amazonia 4.0, de poder generar algún valor económico a partir de la biodiversidad. Hay ejemplos también en Colombia, donde se está trabajando en esto. Hay ejemplos en el Chaco argentino con la yerba mate, de tratar de generar algún valor económico a partir del aprovechamiento de la biodiversidad. Y bueno, a ver, para cerrar y no extenderme demasiado la presentación en el tiempo y en todo caso escuchar las preguntas, algunas implicancias de todas estas tendencias que por ahí un poco desordenadamente fui presentando. Para investigación tiene que ver con poder generar conocimiento vinculado a estos nuevos modelos de negocio, estos nuevos modelos de negocios más circulares, eh, seguir profundizando en qué va a pasar con las cadenas globales de valor, con qué rol van a jugar nuestros países en las cadenas globales de valor. Y además, algo que me parece muy, muy importante, y es que tenemos que poder generar datos, sobre todo en Latinoamérica, bases de datos de startups, de patentes, de emprendimientos. Es muy difícil en general investigar en nuestros países por la falta de datos que tenemos vinculada a la innovación, y ahí me parece que hay un desafío para toda la red de universidades. En términos de implicancias de política, obviamente trabajar sobre aspectos regulatorios y propiedad intelectual, generar buenos marcos de propiedad intelectual es necesario.
salvaguardar aspectos de la sustentabilidad social, que fueron los que discutimos y tienen que ver con los riesgos de estas tecnologías, y después dar condiciones estructurales, o sea, la estabilidad macroeconómica, el crédito, los incentivos es muy importante porque claramente las tecnologías fósiles en todas nuestras cadenas de valor todavía siguen teniendo una ventaja estructural de costos y el hecho de ir a producciones más sostenibles requiere necesariamente de incentivos. Y las implicancias de negocios, primero entender que la sustentabilidad hoy ya es una fuente de creación de valor y está en el core de la estrategia empresarial. Cuando uno hablaba de esto hace 10 años, era la estrategia empresarial y la sustentabilidad venía por el costado y estaba como parte. Hoy la sustentabilidad es la propia fuente de creación de valor de los negocios y eso creo que hay que entenderlo. En términos de biomasa, identificar oportunidades de valorización, que las hay, eh, y donde sobre todo las empresas industriales y agroindustriales pueden tener una ventaja. Y también un poco preparar este cambio de paradigma y prepararnos para las nuevas reglas en estas cadenas de valor que nos tienen que agarrar eh, bien atentos, ¿no? Porque esto una vez que se viene, después ya es muy difícil adaptarse. Si uno no lo planifica, si uno no lo mira estratégicamente, después es muy difícil la adaptación. Así que bueno, yo termino acá. Les agradezco por la atención en esta presentación para cumplir con los 40-45 minutitos que habíamos hablado con Oscar. Y en todo caso, bueno, escucho las preguntas de ustedes. Oscar, no sé si hay algunas preguntas en el chat. Sí, Pablo. Gracias, Pablo, por tu presentación. Bueno, yo quisiera agregar algunas ideas, pero tal vez una, antes de darle la palabra a algunos de los asistentes con algunas palabras. Yo quisiera aprovechar lo que Pablo nos ha compartido el día de hoy para agregar que en el contexto de los agronegocios, yo creo que las cadenas de valor modernas deben crear oportunidades para una mayor inclusión y diversificación, tanto alimentarias como no alimentarias. Tú ya lo precisaste, Pablo. Porque vemos, por ejemplo, cómo los agricultores y productores pueden convertirse en actores clave, fundamentales, con mayor acceso a información, a mejores prácticas y mercados globales. Y en este sentido, que las cadenas de valor renovadas no solo valoren la eficiencia, sino también la equidad y la sostenibilidad, lo que conduce a sistemas agroalimentarios mucho más inclusivos y equilibrados, y en este contexto, pues que la transformación estructural de la que tú hablas, pues que también implique una redistribución del poder y el valor a lo largo de la cadena, favoreciendo una mayor justicia y equidad para todos los participantes, asuntos que por supuesto conversamos y discutimos con mucha más profundidad en nuestros programas de posgrado. Bueno, em, yo quisiera entonces retomar dos preguntas, si te parece, Pablo, por Bien. ahora, que han dejado en el chat. La primera tiene que ver con los costos de la tecnología. Nos preguntan que si es posible que los costos de las tecnologías lleven a que un grupo de empresas grandes concentren el mercado de las cadenas agroalimentarias y desplacen a los pequeños productores. ¿Tú qué podrías decir al respecto, Pablo? Bueno, eso, digamos, creo que salió a lo largo de mi presentación. Em, Claramente estas tecnologías, no solo que hay costos de investigación y desarrollo, sino que hay mucho riesgo en muchas de estas tecnologías porque, bueno, son muchos años para sacar, por ejemplo, un nuevo híbrido al mercado o para estas tecnologías de biología sintética. Es mucho tiempo, es mucho riesgo porque hay mucho riesgo de no llegar con productos al mercado. Hay mucho riesgo de investigación y en ese sentido, bueno, son las empresas grandes las que muchas veces tienen la posibilidad de llevar adelante esto, lo que no quita que las tecnologías no sean desarrolladas a un nivel más de nicho por ejemplo, empresas chicas o startups, pero después en el largo plazo se necesita de las empresas grandes porque no solo es desarrollar la tecnología, sino que después, por ejemplo, vamos a suponer el caso de los bioplásticos, no solo es poder tener un bioplástico que sea sostenible ambientalmente y que sea eficiente en términos de costos, sino después se necesita una empresa que esté dispuesta a usar ese bioplástico en sus productos y distribuirlo, con lo cual las empresas grandes, no solo por una cuestión de tamaño y de poder acceder a la investigación, sino porque también son las que definen
los paradigmas tecnológicos que corren en las cadenas y tienen el acceso a que esas tecnologías después lleguen a los consumidores. Entonces, a diferencia de lo que ha pasado en otras industrias, que la propia disrupción ha creado una situación donde muchas empresas chicas han pasado a crecer mucho y se ha perdido el poder de las empresas grandes, yo creo que en agronegocios todavía las empresas grandes van a seguir teniendo un rol preponderante y bueno, el riesgo que eso implica, obviamente, como cualquier riesgo de proceso de concentración industrial, habrá que estar atento a los temas más de control y regulatorios. Pero yo no veo un escenario donde las empresas grandes dejen de fijar las reglas, sino al contrario, me parece que van a ser las que van a acompañar este proceso. Gracias, Pablo, de acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta. Además de incentivos de tipo fiscal, ¿qué otro tipo de instrumentos de política pública consideras, Pablo, que podrían ser efectivos para propiciar el desarrollo de esos nuevos modelos de negocio que nos mostrabas hace algún momento en la presentación? Bien, es muy interesante la pregunta y yo creo que los incentivos fiscales creo que sirven y son necesarios, pero a la vez cumplen solamente una parte de, de la tarea. Y ahí me parece que todo lo que tenga que ver con, primero, fomento de ciencia y tecnología, me parece clave. Me parece que muchas de estas tecnologías se crean en organismos de investigación pública, en institutos públicos, en universidades públicas, y después generar la articulación para que después esos investigadores puedan crear, por ejemplo, nuevas empresas, me parece clave. Me parece clave todo lo que tiene que ver con regulación de propiedad intelectual, eh, poder tener regímenes fuertes de protección de la propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con fomento a la creación de empresas y todo lo que tiene que ver también con el desarrollo de ecosistemas de innovación. Eso me parece muy importante. Generar ecosistemas donde intervengan instituciones públicas, universidades, instituciones privadas, capital de riesgo, generar infraestructura de investigación, generar laboratorios, por ejemplo, ese tipo de instalaciones me parece muy clave e incluso de mucho más impacto que los incentivos fiscales. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que una última para cerrar muy sencilla, o bueno, que puede parecer muy sencilla, mejor para ti. Diferencias y similitudes entre bionegocios y agronegocios. Qué buena pregunta. Em, yo creo que em, cuando hablamos de cadenas de agronegocios o agroindustriales, muchas veces tendemos a hablar de alimentos. Y cuando hablamos de bionegocios, creo que es un poco más amplio. O sea, cuando hablamos de bionegocios, estamos incluyendo, por ejemplo, aplicaciones de productos bioindustriales, como bioplásticos, por ejemplo, o farmacéuticos, cosméticos, etcétera. Es un universo un poco más amplio. Esa es una diferencia, si se quiere, más conceptual. Ahora bien, en términos prácticos, lo que sí yo digo es que las cadenas de agronegocios hoy se tienden a volver más cadenas de bionegocios, porque esa biomasa que originalmente era biomasa alimenticia, hoy empieza a tener otros usos y otras aplicaciones, como por ejemplo la energía o los biomateriales, por ejemplo, o la biofarmacéutica. Entonces, lo que creo que empieza a pasar, y creo que por eso es interesante la pregunta, es que se empiezan a volver más difusos los límites entre los sectores industriales, me parece. Y particularmente en la biomasa, lo que antes era solo alimentos, hoy me parece que tiene una multiplicidad de aplicaciones. Entonces, sí, creo que estamos yendo, las cadenas de agronegocios se van a volver con el tiempo más cadenas de bionegocios y con una perspectiva un poco más amplia. Ok, vale, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, de esta manera damos por finalizada nuestra conferencia, nuestro webinar del día de hoy. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad que haya sido de todo su agrado, de todo su interés, de todo su gusto. A Pablo nuevamente, muchas gracias. Esperamos que nos encontremos próximamente, Pablo. Y bueno, para todos una muy feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bueno, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.